Segundo de Corintios capítulo 11. Segundo de Corintios capítulo 11, por favor. Y el título de mi sermón hoy, hermanos, es Falsos Apóstoles. Falsos apóstoles. Este tema es bien importante de saber, hermanos, porque como siempre ha habido falsos profetas antes, hoy hay falsos profetas y siempre hará falsos profetas. Es bien importante este tema. Muchos no lo quieren tocar, pero es bien importante. Pero hoy voy a tocar de una clase de falsos profetas y estos se llaman falsos apóstoles. Están en 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a leer el versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí leemos que estos falsos apóstoles, dice la palabra, que estos son ministros de Satanás y están transformados como ángeles de luz. Se mira como que es algo bonito, se mira como que son de Dios, que son de Cristo, y están clamando que ellos son ministros de Jesús, pero no son de Satanás. Dice la palabra que son fraudulentos. Ellos hacen cosas que es fraudulentos, que no es de verdad, que esto es del diablo. Eso no son obras que para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es uno que ha visto la resurrección de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Todos sabemos que Dios, Jesucristo, vino aquí manifiesto en la carne y Él dio la gran comisión a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando Él resucitó, Él fue visto, Él se manifestó a 500 hermanos. Todos los que han visto la resurrección de Jesucristo son hermanos. Ya eran salvos. Nunca a ninguna persona le ha visto a Jesús que no fue salvo. Todos fueron salvos. Ya eran salvos que han visto a Jesús. Ahora, aquí en Hechos capítulo 1, aquí vemos las calificaciones de ser apóstol. Está aquí en referencia, en el contexto es de que iban a escoger un apóstol para tomar el lugar de Judas porque él ya murió, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el versículo 21. Dice aquí, por tanto, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros. Y mira esto, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y sabemos que si lees este pasaje adelante que escogieron a Matías. Y Matías fue el que tomó el lugar de Judas. Pero las calificaciones para ser apóstoles que tienes que ver, tienes que ver la resurrección de Jesucristo. Ahora, hoy vivimos en el día que muchos claman que son apóstoles, que ya han visto a Jesús, pero ellos son mentirosos, ellos son ministros de Satanás, porque vamos a leer y vamos a abrir a 1 de Corintios capítulo 15. Yo me acuerdo una vez que tuvimos un maratón allá en Dallas, en la ciudad de Dallas, y hablé con una señora que iba a una iglesia que era de la secta que se llama La Luz del Mundo. ¿Quién ha escuchado de La Luz del Mundo? Varios, ¿verdad? Esta es una secta religiosa que clama que son cristianos, y no nomás eso, pero clama que son la única iglesia que es cristiana. Pero si ustedes hablan con ellos, su evangelio es falso. Es por las obras y niegan la Trinidad. Creen que se puede perder la salvación. Estos no son cristianos, estos no son de Dios. Pero la cosa es que cuando hablé con esta mujer, me dijo a mí que ellos le siguen a un apóstol. Pero yo le expliqué que en la Biblia, en 1 de Corintios, nos enseña que Pablo fue el último apóstol. Vamos a leer, están en
1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Vamos a leer el versículo 7, pero antes de leerlo, está nombrando nombres como Cefas, así como Pedro, ¿verdad? Y Jacobo. Y dice, versículo 7, después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles. Versículo 8, y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Aquí dice Pablo que al último, yo fue el que lo vi. Porque en Hechos 9, cuando Jesucristo le apareció en Damasco a Saulo, ahora luego más adelante se llamó Pablo, ¿verdad? Pero Saulo le habló a Saulo y dice, ¿por qué me persigues? Él vio a Jesucristo y luego más adelante, pues Pablo sí conoce su testimonio que él fue ganado por su alma para Jesucristo cuando habló con Ananías. Ananías le dio el evangelio, le bautizó y él fue lavado por sus pecados cuando invocó el nombre de Jesucristo. Ahora, Pablo fue el último apóstol. No tenemos apóstol hoy, no existe eso. Apóstol Pablo fue el último apóstol. Ahora, yo les quiero exposar unos nombres y unas sectas de varios falsos apóstoles de hoy en día. Primeramente tenemos a Benny Hinn. Benny Hinn, sabemos a Benny Hinn, ¿verdad? Que este es un predicador pentecostal que si se quita la chamarra y nomás lo levanta y la tira a la gente y le pega a la gente con la chaqueta y todos se caen y toda la congregación se cae, nomás le toca en la cabeza, se caen y luego el Espíritu Santo de esto y todos están cayendo, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo. Benny Hinn es un payaso, pero dice él que él ha visto cara a cara a Dios, pero él es un ministro de Satanás. Todo lo que él hace es por el dinero, ¿sí? Todo lo que hace es para el dinero. Él es un charlatán. Ahora, en el pasado hay un falso apóstol que es Joseph Smith. Joseph Smith, él era quien inventó la religión de los mormones, ¿verdad? Él era un charlatán. Joseph Smith, él clamó que él ha visto a Dios al Padre y a Dios el Hijo separados. Le hablaron con él cara a cara, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que del Padre, el Padre dice que nadie puede ver su cara y vivir. Si tú miras a la cara del Padre, tú mueras, porque Él es santo y todo lo que si nosotros tenemos pecados, nos podemos morir si vemos la cara del Padre. Eso no permite al Padre. Y por eso él no pereció a Joseph Smith. Y Joseph Smith está en el infierno hoy. Ahora, hablé de la luz del mundo, ¿verdad? Yo les quiero esbozar los nombres de estos apóstoles que le han seguido por años esta secta, la luz del mundo. El primero era Eusebio Joaquín González. Él empezó su ministerio y dice también él que él miró a Dios cara a cara. Eusebio Joaquín González, él empezó el 1926 y luego él murió el año 1974. Luego empezó su hijo, Samuel Joaquín Flores. Él empezó cuando se murió su padre. Y luego él murió el 2014. Ahora él murió. Y luego empezó el tercero. Y todavía está vivo hoy. Y él se llama Nazón Joaquín García. Y ahorita todavía es el apóstol, pero ahorita, en este día, presentemente, él está encarcelado. Pero ¿sabes por qué? Porque todos estos tres, el padre, el hijo y luego el nieto, todos son pedofilios, todos son pedofilios. Y está encarcelado porque lo pescaron en Los Ángeles y por traficando a las personas, por sexo, porque es falso profeta. Él es un falso apóstol. Y también hay otro que es bien famoso que se llama Gino Jennings. Él es un falso apóstol, él clama de ser apóstol, pero él niega la Trinidad. Él es un falso profeta y es un payaso también él. Ahora, la cosa es que muchos de estos apóstoles, como en las iglesias apostólicas, ¿verdad? Ellos
enseñan la salvación por las obras, que se puede perder la salvación, y muchos de ellos también niegan la Trinidad. Pero la cosa es que las señales de estos falsos apóstoles, que ellos claman de hacer señales y milagros delante de los hombres, que ellos son ministros de Dios, pero son charlatanes. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7. La cosa es que sí puede hacer milagros Dios. Es posible que Dios, y ha usado sus apóstoles en los días bíblicos, y ellos hicieron milagros, sanaron a los enfermos, a los mudos, ¿verdad? Y también sacaban demonios. Pero en este día hoy, todo lo que necesitamos es la palabra de Dios. Pero lo que tenemos que entender es que el mundo, los que vayan a las iglesias falsas, ellos no traen fe. Pero nosotros como cristianos, si somos salvos, nosotros tenemos que caminar por la fe y no por la vista. Y es igualito como, por ejemplo, como los católicos. ¿Sabes por qué traen ídolos? Porque no traen fe, y por eso tienen que poner su fe y tienen que adorar a algo que pueden ver, ¿verdad? Y por eso estos charlatanes que hacen todo para el dinero, las obras que ellos hacen que son fraudulentos, los hacen para el dinero, y lo hacen porque ellos saben que la gente y el mundo los pueden engañar. Saben que los pueden engañar para el dinero. Ahora, la cosa es que algunos sí traen poder y pueden hacer milagros, pero lo hacen por los milagros del diablo, no por el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Porque el diablo, él puede, es bien posible, él sí puede imitar lo que hace Dios. Vamos a ver un ejemplo aquí en Éxodo 7, porque aquí vemos en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Moisés y Aarón, bueno, Jehová, Dios le dijo a él que habla con Faraón, y le dice que deja a mi gente ir, ¿verdad? Porque los tenía así en cautivo. Bueno, vamos a leer en Éxodo 7, empezando el versículo 8. Dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón os respondiere, diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara. Ok, vemos aquí que le dijo a Aarón: toma tu vara. Él tiene una vara, ¿verdad? Y échala delante de Faraón para que se torne serpiente. Ahora, imagínate, tenemos una vara y lo pone delante de Faraón y se hace un serpiente, ¿verdad? Esta vara es un palo, ¿verdad? Vinieron pues, el versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Entonces aquí vemos que Faraón le mandó a sus encantadores para hacer lo mismo como le hizo con la vara de Aarón, ¿verdad? Para hacer los serpientes ellos también mismos. Por eso aquí, este es un ejemplo que lo que puede hacer el diablo puede imitar los milagros de Dios. Y dice aquí en versículo 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Por qué vemos esto? Ok, vemos que la vara de Aarón se comió y se devoró los otros serpientes, ¿verdad? Todas las varas que hicieron los encantadores se los comió de los de Aarón, ¿verdad? Pero aquí vemos mismo que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Qué es la imagen aquí? Que como igualitamente que Faraón no escuchó lo que ellos les dijo, los falsos apóstoles no oyen la palabra de Dios. Los que son de Dios, dice la palabra, que oyen la palabra de Dios. Y por eso les tenemos que decir, expresar que, y por eso no oyen la palabra, porque no son de Dios. Es como dijo Jesús a los fariseos en Juan capítulo 8. Entonces,
hay falsos apóstoles que a lo mejor sí hacen cosas, pero lo hacen por la magia, por las brujerías, porque son charlatanes y lo hacen por la fama y por el dinero. Y hay muchos de estos en África también. Ahora, y vamos a ver lo que hay en los últimos tiempos. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Ese es el pasaje, ese es el capítulo de la marca de la bestia, ¿verdad? Del anticristo. La cosa es, siempre ha hecho falsos profetas, hay falsos profetas y siempre va a haber falsos profetas. Ahora, vemos lo presente, vemos lo pasado, ahora vamos a ver de los últimos tiempos, del futuro, ¿ok? En este capítulo 13, Apocalipsis, tenemos el sistema de anticristo. Trae sus bestias de animales y también trae sus bestias de falsos profetas, de gobiernos y todo esto. Vamos a ver cómo va a engañar a la gente en el futuro, en los últimos tiempos. Esta es la profecía de la Biblia. Ahora, vamos a leer el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Este es de Dios o este es del diablo? Si es de un dragón, es del diablo, ¿verdad? Versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y hace grandes señales, está haciendo señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que la hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, aquí tenemos un hombre que está sacando fuego de los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? No para traer a la gente a Cristo, no para traer el evangelio, lo hace para que ellos adoren a la imagen de la bestia. Y este es un falso apóstol, este es un falso profeta, es una bestia, este es de un dragón, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahora, les quiero decir algo. Yo salí de la iglesia Pentecostés. Ellos creen que pueden mirar la señal a la gente y pueden ser salvos, pero así no trabaja, eso no es bíblico. Porque dice la palabra, fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Tenemos que ir y tocar puertas y dar el evangelio con la palabra de Dios. Así es como serán salvas las almas. No por señales, no por milagros. Ya lo han hecho Jesucristo, ya lo han hecho los apóstoles en los días bíblicos. Ya tenemos toda la respuesta aquí. Por eso a nosotros como cristianos, Dios no nos da el poder para hacer los milagros, para hacer señales delante de los hombres. Todo el poder que necesitamos es el Espíritu Santo para ganar las almas, porque si tenemos el Espíritu Santo, con eso, con el Espíritu Santo es como podemos alcanzar las almas. ¿Y por qué? ¿Qué es la conclusión? Porque hay falsos apóstoles, ¿verdad? Y la conclusión, los que yo les quiero decir es que no tenemos que hacer nada con ellos, no, porque son ministros de Satanás. Ellos existen hoy, siempre van a existir. Y sabes que me da coraje porque están mandando a muchos al infierno. Y por eso hay que tocar puertas y ganar más para mandarlos y ayudarles a ir al cielo. Y con eso lo dejo, hermanos. Gracias. ¿Me oyen o no me oyen? Volteen conmigo a sus Biblias a Santiago 3, capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, versículo 13.
Mientras que lleguen íbamos a orar. Bendito Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por ser tan bueno con nosotros. Te pedimos que nos des entendimiento de tu palabra esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En capítulo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tienes celos amargos y contención en nuestros corazones, no agisteis, ni seas mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El título de mi sermón esta tarde es el poder conocer el falso animal, o sea, el falso enemigo. Hermanos, una persona que no predica la verdad es un falso profeta. Es un animal. Es un enemigo de Dios. Y tenemos que reconocer y entender que sí hay, como dijo el hermano Alberto, que sí hay muchos falsos profetas. Hay que reconocer. Como el pastor predicó hace días para atrás, de lo que estaba en el corazón, él reconoció lo que estaba en el corazón del Adam Fannin. Y eso me hizo pensar de que uno como cristiano debemos de reconocer eso. Agarrar cuando estás hablando con una persona, a ver si es hijo del diablo o si en verdad es un hermano. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice en versículo 7, hijitos, nadie nos engañe, y el que hace justicia es justo, como también él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, ya conocemos y ya sabemos que no todos los hermanos fueron engañados allá en Florida. Unos hermanos sí miraron el error de este payaso allá en Florida y es cuando la iglesia se partió a la mitad. Como que tenía, el payaso allá en Florida tenía el corazón como Judas. Parecía un buen hombre, pero nomás pensando en dinero. ¿Sabían que Judas era el que cargaba la bolsa de dinero? ¿Y quién era el que se llevaba la bolsa de dinero al fin de los servicios en Florida? Sin contarla. Vayan conmigo a Juan 12, versículo 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia de Judas. Juan 12, versículo 4 dice así, entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar. ¿Por qué no fue este ingénito vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6, y dijo esto, no porque tuviste cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Hermanos, la palabra ladrón le queda a este hombre de Florida. Porque si era un ladrón, es un enemigo de nosotros, es un enemigo de nuestra iglesia. Y todo por lo que le salió de su boca, de su corazón. Porque la Biblia dice, lo que te sale de la boca es lo que tienes en el corazón. Hermanos, es importante conocer un enemigo para no caer en sus trampas, para que no seas engañado con sus palabras. Por eso es importante conocer la Biblia, la palabra de Dios, para reconocer cuando un payaso está echándote mentiras y no la verdad. Y también tenemos que siempre predicar la verdad.
Si quieres un día ser un pastor, tienes que siempre predicar la palabra de Dios. Y si a veces vas a ofender gente, vas a ofender a unos. Pero si es la verdad, predícalo sin temor. Sin pensar, ahí voy a ofender al hermano o la hermana. Tú predica la verdad sin temor. Si algo les cala, es que algo tienen mal en sus vidas. Y oyeron la verdad y les cala porque tienen que cambiar las cosas que tienen mal en sus vidas. Por eso la Biblia dice que tenemos que aceptar corrección. Pero ¿saben que no todos aceptan corrección? No todos son hijos de Dios. No todos aceptan la verdad. No todos aman a Dios. Y no todos son pastores. Como el payaso de Florida. Él no es pastor. Él no ama a su iglesia. En sus ojos, él es pastor, en los ojos de él. En sus ojos, él tiene un buen corazón. Pero lo que pasa es que lo que tiene en el corazón es lo que le sale de la boca. Por eso ya no se oído nada de él. ¿Por qué está escondido? ¿Por qué teme no poner sus predicaciones en YouTube? Porque sabe que lo vamos a reconocer que es un falso profeta. Lo que pasa es que muchos falsos profetas se creen sabios. Se cree que son muy vivos. Vamos para atrás donde empezamos, ahí en Santiago 3, capítulo 13. Vamos a leerlo más despacio. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por buena conducta sus obras y en mansedumbre su sabiduría. Pero si tienes celos amargos y contención en nuestros corazones, no hastéis, ni seas mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Los falsos profetas se creen sabios, pero son del mundo. No son de Dios, son del diablo. Son también animal, dice la Biblia, y también diabólicos. Pero vayan al versículo 16. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. El fruto de la justicia es sembrada en paz para aquellos que hacen paz. Hermanos, a veces se nos olvida que estamos en buenas manos, en una buena iglesia, con un pastor de Dios. Y el pastor que tenemos, hermanos, él los ama. ¿Saben por qué? Porque los predica la verdad, la palabra de Dios. Y saben una cosa, lo que le sale al pastor de su boca, la verdad, la palabra de Dios, es lo que tiene en el corazón. Con esto terminamos, que debemos de conocer un falso profeta y también conocer un buen pastor. No nomás los falsos profetas, hay que conocer cuando tenemos un buen pastor, como hoy en este día tenemos. Hay que darle gracias a Dios por nuestra iglesia, por nuestro pastor y por su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y con eso vamos al último canto, números 430.
430 dulces melodías cantaré. 430 dulces melodías cantaré. Al primero. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo viví en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Fuente perenne de gracia hallé, al amparo de su amor. Su sonriente faz imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Amén. Están despedidos. Que Dios les bendiga.